Muy bien, alumnos. Esta semana entonces toca hacer el laboratorio número 6. Vamos a hacer lo que es la densidad, ¿no? Laboratorio de densidad es muy sencillo, la verdad. El objetivo principal es que ustedes midan la densidad, ¿no? De algún objeto. Muy bien. En esta ocasión, bueno, antes usábamos un simulador, ¿no? Y lamentablemente ese simulador aún existe, pero usa Flash y ya muchos navegadores no tienen Flash, ¿no? Navegadores ya no tienen Flash. Bueno, es un problema que surgió y bueno. Entonces, nosotros aún así, bueno, podemos medir la densidad, ¿no? La densidad es simple, ustedes saben, es una relación, ¿no? Una razón, una división entre lo que es la masa y el volumen, ¿no? De un cuerpo. Entonces, por ejemplo, pueden medir diferentes cuerpos, ¿no? No importa pues el tamaño del cuerpo ni la cantidad ni el volumen que ocupe, ¿no? No depende de eso, la densidad es una magnitud, una intensiva, ¿no? No depende del volumen o de la masa, ¿no? Es una cantidad intensiva de la materia, es una propiedad intensiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú lo que vas a hacer es buscar algunas muestras, ¿no? Yo estoy dando acá las sugerencias. Por ejemplo, una madera, pues unos cubitos de hielos, algún pedazo de ladrillo, algún metal, ¿no? Podría ser un tecnopor, pero ya hay más técnica, ¿no? ¿Cómo medirías la densidad de un tecnopor? ¿No? Tendrías que, por ejemplo, eh, tendrías que coger el tecnopor y amarrarlo, ¿no? Porque si no va a salir flotando, ¿no? No se va a hundir en el agua, ¿ya? Bien, ¿cuál es la técnica para medir el volumen? ¿No? ¿Cómo harías para medir el volumen? Simplemente, ¿no? Tú coges, vas a, ¿no? Tener que tener algún recipiente que mida volumen, ¿no? Mililitros, ¿no? Puede ser una jarra de plástico, por ejemplo, ¿no? Que tenga esas medidas, ¿no? Que tenga esas escalas en mililitros, ¿no? Hay unas jarritas que tienen esas escalas en mililitros. Si no, pues algo más preciso sería una probeta, ¿no? Hay probetas de plástico también, ¿no? Pero en casa, bueno, creo que puedes conseguir en casa una jarra de plástico, ¿no? Con medidas en mililitros, ¿no? Ya está. Entonces lo llenas de agua, llenas tu jarra de agua, ¿no? Y entonces vas a colocar tu muestra dentro de la, del agua, ¿no? Colocas tu muestra dentro del agua. Muy bien.
Muy bien, entonces tú colocas tu muestra dentro del agua, ¿no? Algún cubo de madera, por ejemplo. Entonces, de esa manera, tú vas a observar, ¿no? Cuál era el volumen del agua, el nivel, digamos, pueden ser unos, no sé, 500 mililitros, ¿no? Luego de que sumergiste la madera, ¿no? Eh, observas que el nivel del agua va de 500 a 550, digamos, ¿no? Aumentó 50 mililitros. Evidentemente, ese aumento de volumen en mililitros es el volumen de tu muestra que has sumergido, ¿no? Ojo, tiene que estar completamente sumergido. Si no lo sumerges completamente, entonces no estás midiendo el volumen total de tu muestra, ¿no? Tienes que asegurarte de que todas tus muestras estén bien o completamente sumergidas en el agua, ¿no? De esta manera, este, estarías calculando correctamente el volumen, ¿no? De tu muestra. ¿Ya? También puedes hacer ¿no? O sea, creo que puedes, si no tienes una jarra con escalas de volúmenes, puedes hacerla tú, ¿no? Tal vez puedes usar una botella, y en esa botella puedes medir las dimensiones de la botella, ¿no? Asumiendo que la botella es, o el vaso, tal vez un vaso, ¿no? Asumiendo que el vaso es un cilindro, ¿no? Completamente un cilindro. Y mides las dimensiones, el volumen total, ¿no? Área de la base por la altura, y sabes el volumen total. Y sumerges tu muestra, pero bueno, tienes que saber, ¿no? La diferencia de alturas, tal vez, ¿no? Si sabes la diferencia de alturas, pues haciendo tus cálculos, ¿no? Área de la base por la altura. Si ya sabes la diferencia de alturas, vas a saber la diferencia de volúmenes, ¿no? Y de esa manera puedes calcular el volumen de la muestra, ¿no? Entonces eso no nos limita, ¿no? ¿Ya? Pero esa es la metodología que se usa para medir volumen. De hecho, ustedes, no sé si sabrán, hay hay camiones, ¿no? Que tienen un volumen determinado, y estos camiones necesitan medir el volumen, ¿no? De su carga o de su, etcétera. ¿Cómo hacen esto, no? Hay unos lugares especializados que se llaman centros de cubicación, ¿no? Y en esos centros de cubicación lo que tienen pues es unos tanques con bastante agua, ¿no? Y ahí pueden medir, ¿no? Por ejemplo, ahora que estoy viendo ubicaciones de tanques, pueden medir el volumen de alguna carga, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, o si no, ¿cómo medir el volumen? También lo pueden medir, no siempre que se puedan medir algunas longitudes, se suponga que es una
¿cómo se llama? Por ejemplo, un tronco de cono, un cono, ¿no? Volúmenes conocidos, familiares, se puede saber, ¿no? Cuánto es el volumen. Por ejemplo, si es eh, tronco de cono, un cilindro, etcétera, ¿no? Pero bien, eso es algo que el ser humano se ingenia, ¿no? En nuestro caso me parece mejor, ya que las muestras no son, bueno, un cubo de madera, a menos que tú consigas un cubo que tenga una forma familiar, tipo un cilindro o algo así, va a ser difícil, ¿no? El cubo de hielo no es perfectamente cubo, etcétera. Entonces la idea, para que midas el volumen, que es la parte más difícil, es que lo sumerjas en un recipiente con agua y midas la diferencia de volúmenes, ¿no? Que esté completamente sumergida la muestra. Entonces de esa manera vas a poder, este, de esa manera vas a poder medir el volumen, ¿no? Ya, si no tienes una jarra con graduación en mililitros, puedes usar algún recipiente, tipo un vaso, ¿no? Cilíndrico, ¿no? O un vaso tiene forma de tronco de cono, ¿no? Y medir el volumen, ¿no? Calcular el área de la base, el radio, qué sé yo, ¿no? La diferencia de alturas, eso sería tu volumen, ¿no? La diferencia de alturas en el tronco de cono, ahí calculaste el volumen, ¿no? Ya está. Muy bien, eso sería entonces lo que ustedes deben hacer, ¿no? El resto es, ya que has medido el volumen, el resto es medir la masa, ¿no? La masa pues ya necesariamente tienes que conseguirte alguna balancita, ¿no? Hay unas balanzas de mercado, balanzas de cocina, ¿no? Digitales. Creo que también es algo que uno puede conseguirse, ¿no? Muy bien. No creo que sea muy caro. O hacen sus chanchitas. Bueno, la vez pasada tuvieron que medir la masa de su rueda de Maxwell. A ver cuánto está una balanza. Estas son para... No, mejor es una balanza de cocina. 39 soles. Está buena. Bueno. No se prestan de alguien con una balanza de cocina, de repostería, ¿no? Bien. Y con eso ya tendrían entonces la densidad, ¿no? Acá pueden anotar justamente el líquido desplazado, ¿no? O sea, tenían un volumen inicial, sumergen su muestra y tienen un volumen final, ¿no? Evidentemente el líquido desplazado es pues la diferencia de volumen, ¿no? Y además acá cuando ponemos líquido desplazado y volumen hay que hacer una diferencia, ¿no? El volumen es una cosa, ¿no? El volumen es cuando tu muestra se hunde completamente, ¿no? Y ahí tienes el volumen. Pero, por ejemplo, el caso de la madera sabes que va a flotar, ¿no? Entonces no va a desplazar todo el líquido. Entonces por eso acá tienes que anotar solamente el líquido que ha desplazado, ¿no? Que no va a ser todo el volumen, ¿no? ¿Ya? No sé si me entiendes, tendrías que tener un volumen, digamos, inicial, metes la madera flota y entonces el nivel del líquido aumentó un poco, ¿no?
ese aumento del nivel sería el líquido desplazado, ¿no? Pero no es todo el volumen. Para que tú calcules el volumen de la madera, a la fuerza vas a tener que sumergirlo, ¿no? Con algún método, un palito, alguna cosa, ¿no? Vas a tener que a la fuerza sumergirlo. Cuando lo sumerges a la fuerza, recién tienes el volumen de la madera, ¿no? Pero si lo dejas así nomás, la madera va a flotar y va a tener un líquido desplazado, ¿no? Muy bien, luego, cuando ya tienes los datos masa volumen, vas a calcular tu densidad y vas a calcular tu porcentaje de error, ¿no? Tu porcentaje de error, ya sabes, es una comparación, ¿no? Con datos de las tablas, ¿no? Datos que tú puedes encontrar en las referencias, en las tablas, en el internet, ¿no? De la madera, el hielo, un ladrillo, ¿no? Y el metal. Acá te estamos dando unas tablas de referencia, ¿no? Bueno, por ejemplo, la madera 0,40, el hielo 0,92 y acá hay diferentes metales, ¿no? Aluminio, plomo, oro. Ya, pero depende de qué metal tú estés usando, ¿no? Si tú usas un metal y sabes que es cobre, por ejemplo, ¿no? Puedes conseguir el cobre, sabes que está en los alambres, ¿no? Los alambres de la corriente, agarras un pedazo de cobre de los cables de luz, ¿no? Y ya puedes usar eso, ¿no? Pero tendrías que buscar en las tablas, en el internet, cuál es el valor de tablas, ¿no? Del cobre. Y compararlo con el valor de experimental que tú has calculado, ¿no? Acá, luego de haber medido todo esto, ¿no? Haces esta comparación, valor experimental, acá está la formulita, un poco grande, bueno. ¿No? El valor experimental es el que se obtiene de tu experimento, ¿no? De tu cálculo. Y el valor de tablas, bueno, en internet o en libros, etcétera. Listo, eso es todo el experimento. ¿Ya? En este caso, lo que tú vas a hacer es rellenar este reporte, ¿no? Rellena, pon los integrantes de tu grupo, la fecha. En este caso ya no te vamos a pedir mucho, no te vamos a pedir fundamento teórico, ¿no? Bueno, la densidad no hay mucho fundamento teórico, ¿no? En definir la densidad. Ya. Y acá hay unas preguntas que tienes que responder, ¿no? Es un caso hipotético, ¿no? De 3 bloques que tienen el mismo tamaño, ¿no? Son cubos. Imagina que son cubos perfectos del mismo tamaño. Pero uno observa diferente comportamiento, ¿no? Uno se hunde, uno flota y el otro flota también, pero de diferente manera, ¿no? Uno ves que flota más que el otro, ¿no? Entonces, en este caso, tú vas a tener que explicar, ¿no? Este es el caso y tu tarea es explicar por qué sucede esto, ¿no? Fundamenta tus respuestas, ¿no? En base a qué ley de la física, en base a qué principio de la física, ¿no? Tienes que fundamentar. Bueno, siempre es necesario escribir conclusiones, vas a escribir tus conclusiones, qué cosa aprendiste, ¿no? Si tus resultados fueron adecuados, si tuviste un porcentaje de error adecuado, si tu porcentaje de error salió muy grande, a qué se debió, ¿no? O si tu porcentaje de error fue pequeño.
por qué salió pequeño, tus mediciones fueron buenas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también qué cosa has aprendido con este pequeño informe de laboratorio. Finalmente, evidencias, ¿no? Pon evidencias de tus experimentos. Evidencias, pon fotos, videos, ¿no? Puedes poner tus links de tus fotos o de tus videos, ¿no? Mejor sería que lo cuelgues en el en el Drive, ¿no? Para que no sean, pero siempre dando permisos, ¿no? Para que yo lo pueda visualizar. Y finalmente yo agregaría acá algunas referencias bibliográficas, ¿no? Por ejemplo, si has usado algún sitio de internet, ¿no? Puedes ponerlo. O enlaces, ¿no? O enlaces web, ¿no? O si has usado algún libro, ¿no? De repente has usado algún libro, etcétera. Todo eso ponlo ahí, ¿no? Como ven, es muy sencillo, pero en este caso ya no estamos pidiendo que redacten todo un informe, ¿no? Más que todo que rellenen, ¿no? Esta parte, esta ficha, digamos, ¿no? Ya que el laboratorio de densidad no demanda digamos, mucho fundamento, no demanda mucho de eso, ¿no? Entonces ya de frente a la acción, ¿no? A la acción. Listo, muchachos, eso sería todo. Gracias, nos estamos viendo por ahí, cuídense, chao.